Buen día, mi nombre es Florenis Vaquero. En este video veremos las generalidades de la nómina por su estructura, el devengado, las deducciones, los parafiscales, los contratos y las horas extras, con su respectivo factor. Esperamos que este sea de gran interés para ustedes. Bueno, aquí vamos a ver en esta diapositiva qué es el salario. El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de parte de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica. El pago puede ser mensual, semanal o quincenal. Características de la nómina. Es importante que tengamos en cuenta qué debe contener una nómina, como datos de la empresa, la dirección del centro de trabajo en el cual se está elaborando, los datos básicos del trabajador, el periodo en liquidación al cual corresponde esa nómina, el detalle de las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución bruta del trabajador. Debemos tener claridad en el sentido de que la empresa no puede descontar del sueldo del empleado valores que no estén autorizados por el mismo trabajador o por la ley competente. Es común que algunas empresas, cuando un trabajador resulta con un faltante, se lo descuenten por la derecha del sueldo sin la previa autorización de él. El resultado de restar las deducciones al total devengado es lo que conocemos como el neto a pagar. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los contratos de trabajo. Un contrato es un documento donde se especifica el acuerdo entre un empresario y un trabajador, en el que fijan una serie de determinados servicios prestados por el empleado que corren por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución o un salario. En nuestro régimen laboral colombiano existen diferentes modalidades de contrato laboral según los requerimientos específicos que tengan los empresarios por la particularidad de sus actividades, y entre ellos pues podemos encontrar el de término indefinido y el de término fijo. El de término indefinido es mediante esta modalidad, como su nombre lo dice, indefinido, o sea, no tiene un tiempo fijo que se venza el contrato. Se realiza una vinculación laboral con una vigencia suficiente mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, o sea que es un común acuerdo entre el empleado y el empleador. Como continuación, tenemos el contrato a término fijo o determinado. Este tiene una duración no superior a 3 años. Sin embargo, este contrato puede ser renovado de manera sucesiva sin que pierda su esencia ni se convierta en un contrato a término indefinido. La renovación del contrato se puede hacer de manera expresa, puesto que corresponde a las partes demostrar su intención de terminar el contrato por el término pactado, con una antelación no inferior a 30 días del cumplimiento del término del contrato. Si esto no sucede, se considera que se prorroga el contrato por el mismo tiempo anterior. Por otro lado, si este contrato de trabajo se celebra por una duración inferior a un año, se puede prorrogar el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales la prórroga se realiza por el término de un año. Como resumen del contrato a término fijo, tenemos que debe ser por escrito,
Su duración no puede ser mayor a 3 años, renovable indefinidamente. Si el contrato es inferior a un año, únicamente puede prorrogarse sucesivamente por el contrato hasta 3 periodos iguales a los inferiores. Los trabajadores tienen derecho a todos los pagos de ley, de cesantías, vacaciones, primas y liquidación. Bueno, como característica del contrato a término indefinido, podemos resaltar que el contrato de trabajo no estipula un término fijo, ya por eso su nombre dice que es a término indefinido. Su duración no está determinada por la obra o por la naturaleza de la labor contratada y tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen a dicho contrato. El trabajador lo podrá dar por terminado mediante un aviso o preaviso de 30 días, que eso permite que la empresa pueda buscar otra persona para que lo reemplace. Bueno, a continuación vamos a hablar de la jornada de trabajo. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo ha autorizado una jornada laboral de 8 horas diarias, 48 a la semana. Y nuestra hora laboral de día ordinario empezaría desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. El trabajo nocturno es el que se realiza en la jornada nocturna desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, el salario es la remuneración que recibe el trabajador por servicios en forma personal o por servicios o en especie. El salario mínimo no es embargable. Puede ser embargable hasta un 50% por cooperativas, cubrir pensiones alimenticias que se deban a una conformidad de una ley y eso está contemplado en el artículo 411 de, del Código Civil. Dentro de las partidas que integran el salario de un trabajador encontramos el auxilio de transporte. ¿Qué es el auxilio de transporte? Es el auxilio que tienen derecho a recibir todos los empleados que devenguen menor de 2 salarios mínimos y es con el objeto de que el trabajador cubra parte de su desplazamiento entre el sitio de trabajo y el lugar de la residencia. Dentro de las partes de una nómina están los devengados. ¿Qué son los devengados? Es todo lo que se recibe. Entre esos está el sueldo o salario o los bonos de asistencia, las horas extras. Como dijimos, las horas extras pueden ser ordinarias, nocturnas, festivo dominical y también se encuentran el número de días laborados, el auxilio de transporte, como ya hablamos anteriormente. El auxilio de transporte para el 2015 está fijado en una tasa, en un valor de 74.000 pesos y otros serían las comisiones. Como deducciones tenemos pago a la salud y a la pensión, pago a la solidaridad, embargos y pago a cooperativas. Por otra parte, tenemos las partidas que no constituyen el salario mínimo. Tenemos las primas, las bonificaciones ocasionales, participación en utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria, gastos de representación, medios de transporte, prestaciones sociales, auxilios habituales u ocasionales, primas extralegales y vacaciones. Entonces, estas partidas no constituyen el salario para fijar la nómina. Como aportes para fiscales,
Dentro de la nómina tenemos las cajas de compensación familiar que mensualmente la empresa debe pagar por el subsidio familiar un 4% del salario base de cotización por este concepto. También tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que mensualmente también la empresa debe aportar un 3% del salario base del trabajador con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por otra parte, tenemos el SENA, que ese es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Mensualmente la empresa debe aportar el 2% de la nómina base para los aportes con destino al SENA. El régimen pensional. El régimen pensional en Colombia ampara al trabajador contra la contingencia de vejez, invalidez y muerte. El aporte es del 16% sobre el salario del trabajador, que se reparte de la siguiente manera. El empleador aporta el 12% y el trabajador el 4%. Quienes tengan un ingreso mensual o igual o superior a 4 salarios mínimos legales pagan el 1% adicional al obligatorio para pensiones. Quienes devenguen entre 16 y 17 salarios mínimos legales pagan el 1.2% adicional al obligatorio para pensiones. Y quienes devenguen entre 17 y 18 salarios mínimos legales vigentes pagan el 1.4% adicional al obligatorio para pensiones. Otros, quienes devenguen entre 18 y 19 salarios mínimos legales vigentes, pagan el 1.6% adicional al obligatorio para pensiones. En el sistema de seguridad social, salud, la cotización al sistema de salud es el del 12.5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social. El empleado aporta un 4% y la empresa aporta el 8.5%. Porcentaje último que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente debe consignar a la respectiva entidad de salud a la que esté afiliado el trabajador o los trabajadores. Riesgos profesionales. La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos profesionales con el objetivo de cubrir los problemas de accidentes o enfermedades que el empleado sufra como consecuencia del ejercicio de su labor dentro de la empresa. El aporte en su totalidad está a cargo de la empresa y el porcentaje a cotizar está dado por una tabla progresiva según sea el nivel de riesgo que corre el trabajador en su puesto de trabajo. Las empresas por lo general utilizan un riesgo del 0.522 que equivale al riesgo 1. A continuación vamos a hablar sobre las apropiaciones. Las apropiaciones en la liquidación de la nómina se tienen que tener en cuenta los siguientes conceptos. Primero, cesantías. ¿Qué es las cesantías? Es el valor reconocido al empleado por cada año de servicio continuo prestado a la empresa o en su proporcionalidad, digamos. Si hay un empleado que trabaja por 6 meses, se retira, este tiene derecho a sus cesantías. ¿Cómo se liquida? Se liquida es igual al salario por el número de días trabajados sobre 360 días, que son los días del año. El empleador consigna cada mes el 8.33% del total de vengado como para una provisión. Bueno, vamos a hablar sobre las vacaciones. El empleado tiene derecho a 15 días hábiles por año trabajado. En su proporcionalidad también tiene derecho a vacaciones si se llegase a retirar antes de cumplir el año. ¿Cómo se liquida? Se liquida salario por número de días trabajados dividido en 720. El empleador consigna
hace la apropiación cada mes de 4.17% del total de vengado. Intereses a las cesantías. Todo empleador debe pagarle al trabajador unos intereses anuales por las cesantías. Estos corresponden al 12% anual sobre el monto de las cesantías, las cuales se liquidan anualmente y se deben consignar en un fondo de pensiones al cual esté afiliado el empleador antes del 15 de febrero. Su liquidación es intereses es igual a cesantías por días trabajados por el 12%. Primas de servicio. Se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre por año trabajado. El aporte es del 8.33% sobre el total de vengado. Su liquidación es salario por número de días trabajados sobre 360 días. Como nota, tenemos que el auxilio de transporte solamente se incluye para el cálculo de la prima de servicios y el auxilio de cesantías para los demás conceptos. Como paso siguiente tenemos la clasificación de la nómina. La nómina la podemos clasificar como nómina manual y nómina sistematizada. La nómina manual se elaboran por cálculos manuales, eso se usa más en las empresas pequeñas. Y la sistematizada, el cual permite calcular automáticamente tanto los aportes como los descuentos efectuados en el periodo a pagar. Existe ahorita en las grandes empresas una forma de liquidar la nómina que ya es por medio de una tarjeta, como una especie de una tarjeta de débito, donde siempre el empleado la va a llevar y en el momento en que llega a la empresa la pasa por un chip o por una ranura que le va leyendo la información a qué hora se entra, a qué hora salió y eso va directamente a un programa contable de nómina que automáticamente le va liquidando sus horas de trabajo. Y si tiene horas extras, pues lo mismo, ahí va haciendo su conversión a la nómina y lo importante es que haya una persona que esté verificando el sistema, que no se vaya a caer y que el sistema esté funcionando como tal. Según la forma de pago, la nómina y también según la empresa y como haya acordado con los empleados, la nómina se puede pagar semanal y eso se utiliza más en las nóminas de obreros o de personal de nómina diaria cuyo plazo está establecido. También pueden pagarse quincenalmente. Esta modalidad de pago es la más común y mensual es una forma de pago establecida si se maneja en varias empresas. Últimamente las empresas están adquiriendo esta modalidad. Según los tipos de nómina, encontramos la nómina ejecutiva o mayor. Esta nómina siempre es para los directivos, la alta gerencia. Por lo general es una nómina de confiabilidad y diferente a la nómina que hacemos de los empleados. La nómina que hacemos de los empleados es para el personal operativo y puede ser subdividida para efectos de costos de producción y personal de mantenimiento. Bueno, tenemos las horas extras. La hora extra es aquella que se trabaja adicional a las 8 horas reglamentarias. Se trabajan 48 horas a la semana. En nuestro reglamento de trabajo encontramos que debemos trabajar 8 horas diarias por 6 días, que vienen siendo los 48 horas semanales. Para poder liquidar las horas extras debemos tener en cuenta unos factores que nos lo determinan las diferentes horas extras que realizamos.
como tenemos horas extras diurnas, tenemos horas extras nocturnas, tenemos recargo nocturno, tenemos el festivo, la hora extra festiva diurna, la hora extra festiva nocturna, la hora dominical. A raíz de esa diferenciación, asimismo tenemos unos factores que debemos multiplicar de acuerdo a la hora que estemos aplicando. Entonces, para la hora extra diurna es el 25% más el 100% de lo que vale la hora. Eso el factor sería 1.25. Para la hora extra nocturna es el 75% más el 100% de la hora, que equivale a un factor de 1.75. El recargo nocturno tiene un componente de recargo del 35%. El día festivo tiene el 75% más el 100% de la hora, que equivale a 1.75. La hora extra festiva diurna es el 100% del recargo más el 100% de la hora, que nos equivale al 2.0%. La hora extra festivo nocturna equivale al 150% más el 100% de la hora, que nos equivale a un factor de 2.50. Y la hora dominical es el 110% más el 100%, que nos equivale al 2.10. Estos serían los factores en los cuales podemos determinar las horas extras y su respectiva liquidación. Fórmula general para liquidar horas extras. La fórmula para liquidar las horas extras es el sueldo básico por número de horas por el factor dividido en 240, que es lo que nos representa 8 horas diarias por 30 días. Fórmula general para liquidar horas extras. La fórmula para liquidar las horas extras es el sueldo básico por número de horas por el factor dividido en 240, que es lo que nos representa 8 horas diarias por 30 días. A continuación vamos a realizar un ejercicio para poder entender bien el manejo y la liquidación de las horas extras. Supongamos que un trabajador tiene un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche con una hora de almuerzo. Vamos a liquidar las horas extras. Inicialmente, pues él entra a las 8 de la mañana y sale a la 1 de la tarde al almuerzo. En ese transcurso de tiempo ha trabajado 5 horas. De 1 a 2 es su hora de almuerzo. Esa hora no es paga ni está dentro de las laborales. De 2 a 7 nuevamente regresa a las 2 regresa a su oficina y labora hasta las 7 de la noche. Ha trabajado otras 5 horas más. En total, las horas laborales que ha trabajado son 10. Las reglamentarias son 8 horas, entonces hay una diferencia de 2 horas que son las horas extras diurnas. Supongamos que el trabajador tiene un salario de 1.000.000 de pesos, que cada hora le sale a 5.000 pesos. Esa hora tiene un recargo por ser diurna de 25%. Y entonces se multiplica los 5.000 por el 25% y nos da 1.250 por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la hora que nos da 5.000 por los 1.250 y cada hora extra nos sale a 6.250. Como trabajamos 2 horas, el total son 12.500 pesos. Eso le corresponden a las 2 horas extras laboradas. A continuación, vamos a presentar unos ejercicios para que los elaboren como taller y puedan complementar más la instrucción. Agradezco a ustedes. Este fue las generalidades de la nómina. En otro video ampliaremos los
demás conceptos y liquidaremos nómina. Muchas gracias.